Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista y tratando a medida que se desenvuelven los acontecimientos de analizarlos lo más filosóficamente posible sin perderle pisada a la realidad. Estamos a fines de agosto, principios de septiembre prácticamente ya del año 2021, plena pandemia de COVID-19, como desde el principio de esta serie de videos, y vamos a tratar de entender hoy algunas consecuencias de mediano y tal vez de largo plazo de esta pandemia en particular para el lazo social, para los modos que tenemos de vincularnos los unos con los otros y qué nos dice la teoría misálgica y qué nos permite prever la teoría misálgica en este escenario. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de dos situaciones con resultados a veces dispares. Una cosa es cómo yo me relaciono con otros y otra, cuál es el impacto de una relación como la mía, replicada miles y millones de veces, en la sociedad y en la sociedad que tenemos. Es decir, la sociedad claramente no está armada para estos cambios. La pregunta es, ¿cuánto cambian estos cambios? ¿Qué pasó? ¿Y qué nos va a pasar de ahora en más con estos cambios? Esto yo para aclarar, porque vamos a ir tocando los dos temas, Florencio. Primero vamos a hablar del COVID, porque tenemos que volver a mirar. Esta es una pandemia especial. Primero, lo más especial es que la estamos viviendo nosotros. Esto ya lo hace. Sí. Una cosa es la pandemia que vos lees y otra cosa es la pandemia que vos vivís. Incluso pandemias regionales que no pasaron en tu región son como Afganistán, son un tema interesante, a veces más que anecdótico, a veces que elicita empatía, pero no te pasa. Esto nos está pasando a todos al mismo tiempo. Esto es lo primero que tenemos. Segunda es el tipo de enfermedad que causa el COVID. Y acá tenemos que tomar en cuenta que cuando hubo otras pandemias, cuando estaba la peste, cuando fue incluso la pandemia de la gripe, las diferencias con esta pandemia, la primera es que se veía la enfermedad. Vos veías gente enferma. Vas por la calle y lo ves en las fotos todavía de la pandemia de la gripe y con los cuadros y las representaciones de la peste, era verla. Es decir, la gente se le notaba la enfermedad. Y la gente, además, se moría en grandes cantidades. En la pandemia de la gripe fue una mortalidad muy grande. Un porcentaje no menor de la gente que se enfermó, ¿sí? Además. Pero esta pandemia tiene algo muy especial y es dos cosas. Una, su invisibilidad, no se ve el enfermo, ¿sí? Es más, tampoco se ve el enfermo grave. Cuando ese enfermo grave está metido en un hospital y vos no lo ves, Claro. De hecho, ni la familia lo puede ver. Es decir, estamos en una situación en la cual no es que no lo ves porque no vas al hospital, no ves porque aunque quisieras ver, no podés ver. ¿Sí? Esto mantiene una distancia del animal, porque todos los peligros al final pasan por la vista, por los oídos, por el olfato, pero especialmente por la vista. Lo que no veo no presenta un nivel de urgencia automático en mí. Y la segunda parte, que es asintomático. Es decir, que se transmite asintomáticamente, porque asintomatía existen muchas enfermedades, pero la transmisión asintomática. Y esto lo hace bastante especial, no es único, la verdad que no es único. Hay transmisión asintomática del tifus, ¿sí? Pero tampoco es una pandemia, no hay una pandemia de tifus, es decir, todo junto no está ocurriendo al mismo tiempo. Y entonces se crea una suerte, es algo que vamos a empezar a hablar, de impunidad, ¿sí? De una inmunidad de impunidad. ¿A qué me refiero a impunidad? Si vos vas y vos sabés, digamos que vos sabés que estás enfermo y vos me contagiás, yo no puedo saber que fuiste vos que me contagiaste. Y si vos no sabés que estás enfermo, si vos nunca te enfermas, porque uno puede ser presintomático, es decir, contagiar antes de los síntomas, o asintomático, directamente nunca tener síntomas. Hay una sensación de yo no fui. Es muy fácil decir yo no fui, muy, muy fácil. En el SIDA, que es otro sistema de contagio asintomático, no lo mencioné porque es muy distinto al tifus y a su transmisión, pero en el SIDA, en general uno sabe,
quién lo contagió. No, pero por supuesto hay casos en la gente que tiene una vida sexual muy fornida, ¿sí? Muy seguida, puede ser que no, pero en la gran mayoría de los casos, el SIDA en general sabes quién te contagió. Y el contagiante puede saber o no saber que está contagiando, pero digamos que no sabe, siempre es muy fácil. Y luego se crea un vínculo entre el contagiador y el contagiado. Y se crea un vínculo de tipo de pensar en la conciencia moral. No solamente, sí, no es un vínculo de amistad, no se crea un vínculo de amistad entre esas personas, pero hay un vínculo y hay una responsabilidad inherente del hecho de la forma de transmisión. Y les recuerdo, el SIDA se transmite solamente por contacto sexual, sin utilizar condón o cualquier sistema profiláctico. Es la única forma de contagio, no hay otra forma de contagio. Y el que no tiene, el que vive una vida en la que tiene solamente una pareja, por ejemplo, no tiene ese problema. Y está muy limitado. En este caso no. En este caso, el señor con el que estás hablando en este momento te puede transmitir la enfermedad. Primero, ¿qué te parece la presentación de dónde estamos? Coincido obviamente, con la invisibilidad como rasgo más saliente, más propio de esta peste comparada con cualquier otra que hayamos experimentado, sobre la que hayamos leído, pero me quedo pensando en esto que decís al compararla con el SIDA, al compararla con el HIV, que es cierto, tienen en común la sintomaticidad, no tienen en común la invisibilidad. Yo recuerdo que en los orígenes de la pandemia del SIDA eran muy visibles los enfermos, era algo prevalente la imagen del deterioro. Y me quedo pensando en otra diferencia, más allá de esto que vos subrayás, que me parece innegable, de la responsabilidad y la culpa, que es en algún punto, desde el punto de vista individual y social, lo que yo tengo que hacer para prevenir un contagio. En el caso del virus del HIV, son todas cosas que yo preferiría no hacer. Tengo que abstenerme de tener sexo, tengo que utilizar profilácticos, tengo que limitar mis opciones. Las cosas que yo tengo que hacer para no transmitir o para no contagiarme de COVID-19, hay muchas que por lo menos yo no quiero hablar por todos, pero por lo menos yo las disfruto un montón. Hay una parte del aislamiento, una parte del estar en casa, del no utilizar transporte público, del no asistir a ciertas situaciones, que no es negativa. Acá también hay una diferencia para pensar, ¿no? Mirá, a ver, todo entramado social tiene una flexibilidad, ¿sí? Si un porcentaje chico del entramado social tiene un comportamiento asocial, de hecho, crimen es uno de ellos, sí, pero muchas otras no pasa nada. El entramado aguanta, ¿sí? Aún en países con alto crimen, por supuesto se van adaptando, como nosotros sabemos, se sonambulea. En México se sonambulea muy distinto que en Zurich, que en Suiza, claramente, ¿sí? No, uno no sale a la calle a la noche, en lugares peligrosos, en general en México todo el lugar es peligroso, pero en general, o en Brasil, pero el entramado social aguanta. Pero aguanta mientras el porcentaje de la gente que digamos que tenga un comportamiento asocial, dos cosas, que esa gente no sea mucha, y otra, que su comportamiento no sea demasiado asocial o no predecible, porque es muy fácil, ¿sí? En México no vas a ir a pasear al Tepito. Tepito es uno de los barrios más terribles que hay en el DF. O no te vas a ir a la Rosiña en Brasil, a la favela. Hay forma, es ponerse el profiláctico, ¿sí? Antes de tener sexo. Claro. Hay una forma. Pero cuando esto ocurre en toda interacción social, entonces el comportamiento de esta gente como vos, que se va encerrando y dice, mira, yo para eso no salgo. Pero hay mucha gente que no sale por muchos motivos. Tenemos gente que no trabaja, que no va a trabajar, que no toma transporte público. Y como vos decís, te dicen, no vaya a trabajar, no tome transporte público y le vamos a pagar el sueldo. Y suena bastante bueno el negocio. Pero el problema está, ¿te acordás? En el sonambuleo. A ver, primero quiero ir atrás a uno de nuestros primeros videos,
en el que todavía se hablaba de volver a la normalidad. Mm. Todavía se usaba ese. Todavía, y quiero decir que hay todavía primeros ministros, el de Dinamarca, ayer anunció que se terminó y terminaron con el corona para siempre. No entiendo estas declaraciones. La verdad que no, que tienen 4 años y estamos hablando del primer ministro de Dinamarca, es uno de los países más desarrollados en serio del mundo. Pero cuando yo no sé, lo que quiero decir es que al final nosotros nos tenemos que adaptar a la nueva realidad, y esta nueva realidad, ¿cómo nos adaptamos? Y volver para atrás no existe, ¿sí? Entonces, volver para atrás no puedo. Entonces, el Estado trata todo el tiempo de mantener, porque sabe, los políticos entienden que su futuro y el futuro de la sociedad depende de que esta sociedad no se desarme, no terminen habiendo cosas que la quiebren o que hagan, que creen un problema sistémico, que es lo que se está creando. Es decir, a ver, yo mencioné en algún momento, Florencio, el tema que a mí siempre Los chicos no contagian. ¿Te acuerdas? Los chicos no contagian, los chicos no contagian menos, contagian acá. Y la discusión de la vez pasada era ¿por qué no decían no sé, no sabemos si contagian? Pero los chicos no contagian. Tiene dos mensajes. Uno es, manda el chico al colegio, así usted puede ir a trabajar. Ir a trabajar, ¿sí? No quedarse en su casa trabajando. Entonces, la primera, es decir, volver a esa sociedad donde la gente iba a trabajar. Pero la segunda, que es la más importante de todas, y yo debo reconocer que no me di cuenta de esto hasta estos días, es que hacen esto porque si no uno va a desconfiar de sus propios hijos. Pensá que esta pandemia está ya hace 1 año y medio y no tiene visos de terminar en el futuro próximo. Y eso quiere decir que si los chicos contagian y yo tengo que mantener a los chicos lejos porque ellos me pueden contagiar a mí, ¿sí? Y por supuesto que si me contagian a mí, yo contagio a los abuelos, toda la cadena de contagios, pero si yo no puedo confiar en mis propios hijos, la célula básica de la sociedad se rompe. Mira cuán básica es la célula, que incluso las parejas homosexuales quieren tener hijos, quieren tener una familia. Es decir, la familia es el ancla, es la forma que nosotros, que va creciendo, o se va formando la sociedad y se va supliendo, ¿no? con nuevos miembros. Si yo voy a tener un problema con los chicos, mirá, te puedo dar dos ejemplos, y uno del mundo legal. En casi todos los sistemas legales que yo conozco, una mujer no puede, o un marido no puede testificar contra su cónyuge. No puede testificar en contra. No dice, pero bueno, ¿pero qué pasa si este tipo es un asesino serial? No, tampoco. Porque para mí es más importante que la gente se pueda contar intimidades y tener una persona de confianza, y es la familia, y de ahí en más, de ahí podemos armar cosas. Así que mira cuán importante es que mantener a la familia, a esa unidad básica, por llamarlo de alguna forma, de la sociedad, mantenerla bien. Y esto es parte de los desafíos que vienen ahora. Te pregunto entonces por el siguiente escalón. Me parece claro a nivel del propio sonambuleo estos ejemplos, ¿no? Ya no salir a interactuar con el otro para prevenir la enfermedad, eventualmente desconfiar de los miembros del propio núcleo familiar como amenazas y vectores de contagio. ¿Qué impacto tiene esto, que obviamente altera mi sonambuleo de manera profunda, pero qué impacto tiene esto al nivel del concepto que hemos discutido ya del sync, al nivel del sinqueo, de la interacción, de la sumatoria de los sonambuleos? ¿Cómo se traduce esto de la escala individual, de la escala doméstica a la escala social? Mira, antes de ir a la escala social, quiero hacer un punto muy importante. Cuando vos entrás al andén de un tren y hay gente, hasta esta pandemia, la gente era decorado. Era parte igual que los carteles que anuncian la llegada de un tren. Es decir, eran parte del decorado.
No quiero decir de que la gente, uno no sabía que eran seres humanos. Por supuesto, si le preguntas, te va a decir, son personas, seres humanos, con familias. Pero la mirada era esa, no estaba puesta en el cartel a qué hora llega el tren, estaba puesta en el reloj, en el teléfono, a ver si llega horario, y nada más. Ahora el otro es una amenaza. Posible, no segura, es una amenaza. Y hay distintos grupos de personas, por supuesto, pero hay una buena parte de la gente que le tiene miedo al otro. Y entonces se cubre con una máscara y se mantiene cerca y la distancia social. Y fíjate, lo primero que tratan de hacer cuando vuelven a la normalidad de Inglaterra es, se terminó la distancia social. No, se terminó, no. Se te terminó a vos la distancia social. Mucha gente va a quedar con esta sensación. Entonces, ¿qué le pasa a esto a nivel colectivo? Vos imagínate una sociedad en donde la gente no confía uno en el otro. Pero no confía ya, no confía en lo que dice, no confía en lo que hace, no confía en su presencia. La presencia es una amenaza. Y entonces la gente va a tender a estar con menos gente. Uno no quiere pasar miedo. Misalicia dice, huida del sufrimiento. Si yo le tengo miedo a la gente, entonces no estoy con gente. Y no tiene que encerrarse en su casa con, viste, siempre los muestran con 5 llaves y candados. No me refiero a eso. Me refiero a menos y menos contacto social. Y además, yo no sé, pero todo eso algún día se va a revisar, qué pasa con la relación entre la gente, cuán fácil o cuán rápido la gente reacciona mal. El otro es mi límite. A ver, el otro fue siempre mi límite. Yo no puedo andar haciendo un escándalo en el andén del tren. Pero en una situación así, en donde la gente está ya un poco nerviosa, no sé. Creo que ahí tenemos problemas que se crean, que la sociedad entera va a tener ese problema. Aquí estoy, tuve un congelamiento. No duró nada, sí. Pero lo que, no sé si terminaste de escuchar lo que dije. Llegué hasta que el otro era el límite. El otro es nuestro límite, el otro no solo, como decía, no solo es nuestro límite, sino que ahora no sé qué pasará en el futuro con las relaciones con el otro, porque no solo voy a mantener la distancia, quizás confío menos en él, quizás voy a tener menos paciencia, ¿sí? El otro nos contiene, el otro nos limita, el otro... A ver, nadie saldría... una de las cosas que se ve en Zoom es gente saliendo despeinada, mal vestida, etcétera, ¿no? Es como que mucho no me importa el otro. Claro, pero el otro está en la televisión, no está acá. Nadie saldría hacia la calle. Vos lo ves en Zoom, nadie saldría hacia la calle. No sé, nadie, pero casi nadie. Ese achanchamiento que tratan de revertirlo, vamos a ver, yo creo que no se va a revertir en un porcentaje importante de la población. Claro. Y van a tener que barajar y dar de vuelta, como se dice, ¿no? Claro, para que el cambio sea sustantivo, no hace falta que esto sea absoluto. Basta con que sea suficientemente prevalente, ¿no? Un porcentaje de desconfianza, un porcentaje de autoaislamiento, un porcentaje de pérdida del límite que el otro me impone, y ya el paisaje es totalmente distinto de aquel en el que estábamos acostumbrados a vivir. Por lo que decís, entiendo a algún nivel la ilusión de un retorno a la normalidad. Entiendo el esfuerzo incluso de los players de las distintas ilusiones para sostener en lo posible la promesa de que ese retorno es posible. Me cuesta pensar hasta dónde se puede sostener esto, hasta cuándo se puede sostener esto, pero por lo que vos describís, entiendo el intento, entiendo el gesto, entiendo el esfuerzo. ¿Te acordás? Yo decía que lo que ellos quieren es que, ¿viste? Cuando la gente sale a correr y llega un semáforo y se quedan ahí, marchando ahí en el lugar. Bueno, esto es más o menos lo que ellos quieren que vos hagas, pero con el tiempo cada vez tiene... Pero aparte, todo se exacerba en esta situación. Entonces, la gente que ya era medio, media paranoica, ya se todo paranoica. La gente que quería estar un poco más sola, está mucho más sola. Genera muchas de estas cosas, pero además, yo te recuerdo que la gente no vive sola, vive con una familia. ¿Y qué pasa en el entorno familiar
cuando están uno encima del otro en medio de una pandemia con el miedo Ah, que esto no se va. Y además, cada vez hay promesas de ya volvemos a la normalidad. mm, Yo creo que cada ola tuvo su promesa. En cada ola del claro, COVID, claro. está la promesa, ya está, se terminó y ahora vamos a ir y nos vamos a hacer esto. Y el Estado de Israel, que es un muy buen ejemplo, pero ¿sabe lo que costó después volver a la gente a decirle que se vuelvan a poner? Y la verdad es que no se la ponen. La máscara Mm, adentro, los números se van al cielo. Y, y, pero es que, ¿sabes qué? Le dije a la gente, ya está, la vacuna nos va a devolver a la normalidad. No, no te mm, volvió a la normalidad. No, nada va a devolver. Primero ah, porque la normalidad no existe. ah. Tenemos más preguntas que respuestas, me parece, hoy, a diferencia de en otras grabaciones. Claro, Estamos ya al borde de nuestro tiempo, pero me parece que algunas las vamos a poder ir respondiendo a medida que pasen los meses, ¿no? sí, sí, además creo que ya tenemos todos, espero, entendemos de que esto es una maratón. Esto va para Mm, largo, va a durar mucho más. mm, Como siempre yo traigo buenas noticias, es una de las cosas, pero las cosas como son, cuanto antes nos demos cuenta de la realidad, más mm, fácil va a ser lidiar con ella. Si no, se van a ir juntando como las deudas. ¿Viste? Yo mm, no pago las facturas. Está bien, pero en un momento determinado vas a pagar y van a haber intereses y además, es esto. Y la gente que está en el gobierno trata todo el tiempo de contarnos que ya está, ya, que falta poco. Y no falta poco. ¿Sabes qué? No sabemos cuánto falta. No, yo no podría ujú. decirte, no sé cuánto falta. Lo que seguro no es poco. Y, lo dijo incluso el CEO de Pfizer. Es una cuestión de Mm. tiempo hasta que salga una variante que eluda la vacuna. Es decir, vamos a seguir en esta carrera. Eh, y sabiendo que la sociedad ya no va a ser la misma. Interesante, seguiremos. Gracias, Muki. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.